Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a las predicciones de la Premier League temporada 2019-2020. Como ya es costumbre en el canal, entramos a esa época del año en la que tomamos a la Premier League, a la Liga, a la Bundesliga y a la Serie A. También esto lo hacemos con la UEFA Champions League y la Europa League. Y compartimos nuestras predicciones. Pero estas son las predicciones grandes, las chonchas, las que volvemos aquí después de prácticamente un año calendario. Bueno, más que un año calendario, realmente después de una temporada. Para ver qué tan acertado, qué tan alejado de la realidad estuve, qué tan alejado estuviste tú, para que busques tu comentario en la sección de comentarios. Porque el día de hoy te voy a compartir un análisis equipo por equipo donde colocaré a los 20 equipos de la Premier League, así dictaminando los equipos que creo que descenderán, los equipos que estarán en la media tabla, los que estarán luchando por la UEFA Europa League, por la UEFA Champions League y por supuesto la lucha por el título, con el recordatorio que las predicciones no están mal literalmente hasta el último momento, hasta el último partido. El acomodo obviamente es muy complicado y más con tantos meses de anticipación. La gran ventaja con la Premier League es que ya tenemos el mercado de fichajes terminados y algunos jugadores pueden salir, pero bueno, eso ya volveremos por ahí de septiembre para ver qué jugadores salieron de estos equipos. Pero sin más preámbulos, entonces voy a compartir, ya se los decía, equipo por equipo, jugadores a seguir, jugadores clave. Quiero explicar este concepto. El jugador clave en el gráfico que verán más adelante no significa que sea el mejor jugador o el mejor jugador joven o el mejor jugador de la temporada pasada. Significa que Casa Deportes le dará un rol fundamental de acuerdo a si tiene que salir después de una mala temporada o mantener la misma temporada que tuvo la pasada, convertirse en ese mejor jugador, convertirse en ese jugador prometedor. Y habiendo dicho eso, comencemos con las predicciones. Y hablaremos primero en el puesto número 20, el Sheffield United. Yo sé que es básicamente la respuesta sencilla, por lo que también me arriesgaré y voy a decir que el Sheffield United es el candidato número 1 a ser el equipo sorpresa de la temporada, salvar su descenso, pero lo veo complicado. Mi predicción fuerte y fehaciente es que terminarán en último lugar. Es el equipo que más aire de segunda división me da, a pesar de ser un equipo bastante bien compaginado, Chris Wilder, y sobre todo un equipo que lucha hasta el último minuto. Y así ha encontrado a todos y cada uno de los jugadores que han ido formando a este 11, desde su gran figura que lo podemos llamar a Billy Sharp, que además un hombre hecho en casa, aficionado a muerte del Sheffield United, como lo es el mismo Chris Wilder, hasta con los fichajes que han hecho que Oliver McBurnie, hablaremos un poco más de él, como Ravel Morrison, con un ejemplo en el que no se ganó el contrato así solo por llamarse. Ravel Morrison estuvo a prueba con el equipo y solo fue aceptado por Chris Wilder una vez que superó sus expectativas. Se ganó un contrato de un año. Y Oliver McBurnie, que se convierte en el jugador más importante para Casa Deportes, en el jugador clave, al convertirse en el fichaje récord y en el hombre que tiene que asociarse a Billy Sharp y a John Fleck para terminar las jugadas, para convertirse en un delantero que por lo menos marque 10 goles la temporada después de venir una excelente temporada con el Swansea City. Pero aún así no le veo muchas expectativas de este equipo. La defensa no me termina de encantar. Sí, Phil Jagielka viene a reforzarla, siendo ya un veterano curtido y regresando a casa. Pero no tengo muchas expectativas positivas para este equipo. Hablemos de relaciones tóxicas. En el puesto número 19, el Newcastle. Sí, muchos de ustedes se sorprenderán que coloque tan abajo a este equipo, pero si vienen siguiendo lo que ha sido el caos y la atmósfera tan dañina de este equipo, podrán comprender, no lo veo una buena promesa, sobre todo después de perder a alguien como Rafa Benítez, que es el hombre que le estaba dando camino, que le está dando forma a este equipo, y traen a alguien como Steve Bruce, que realmente como entrenador no te genera, pero en lo absoluto las mismas circunstancias que te traía Rafa Benítez. Pierdes a alguien como Salomón Rondón, que te estaba dando una respuesta ofensiva, acompañado de Miguel Almirón, que ha sido un buen fichaje hasta ahora y que por eso también lo colocamos como jugador clave, y que Mike Ashley, gran parte de la razón por la que esta relación es tóxica, que no puede vender el equipo, y la respuesta inmediata para poder salir de esto sería vender el equipo, no terminar esa relación. No lo ha podido hacer. Ha traído en respuesta de esta animadversión de la misma afición que le tiene a esta figura a jugadores como Joelinton, el fichaje récord del equipo, y alguien como Olon Saint-Maximin, que estos dos jugadores no son jugadores que a mí me generen un gran cambio y brinco de calidad al Newcastle. Si llegaran con otro entrenador, llámese Rafa Benítez, todavía creería que estarían en el escenario para
para desarrollarse, porque estos jugadores yo no los veo como jugadores ya curtidos, ya pulidos, son más bien jugadores que son para trabajarse, y no sé si Steve Bruce sea el hombre que pueda trabajar a estos jugadores, a lo que ya se tiene con Sean Lockstaff, con Jamal Shields. Así que yo veo muy en el fondo a este Newcastle que le va a pasar mal, que los aficionados van a estar molestos y que van a hacer lo que todos temen en esta zona de Inglaterra, que es básicamente hacer un Sunderland. Y en el último puesto del descenso hablemos de otro panorama adverso, y es el Crystal Palace, sobre todo porque pierden a una figura como Aaron Wan-Bissaka, que fue uno de los grandes nombres de la temporada pasada para este equipo, que hay realmente poco que rescatar, y una de esas cosas era Aaron Wan-Bissaka. La otra realmente de lo destacado del Crystal Palace era Wilfred Zaha. ¿Y qué creen? Lo mantuvieron y por eso se convierte en el jugador clave para esta plantilla. Que esté en su mejor estado de forma, porque al menos en el apartado mental, en el estar contento con el Crystal Palace, no sé si Zaha quede bastante contento después de haber pedido su venta y no se haya realizado. No se sorprendan si sea uno de los nombres que salgan en enero, y yo ese es el panorama en el que estoy viendo, en el que van a estar muy por debajo de las expectativas. Llámese estar luchando los últimos puestos del descenso con un Wilfred Zaha que va a buscar su salida en el mercado de fichajes de invierno. Ese es como el panorama que estoy viendo. Pero hablando de los aspectos positivos, tienes en el mediocampo alguien como Luka Milivojevic, un jugador del medio campo que te detrae a esos jugadores del pasado, del antaño, ¿no? Que tiene muy fuerte la pierna, pero sin ser un jugador torpe, sin ser un jugador que te vaya a leñar tu pierna. Es un jugador que toca muy bien el balón, que se asocia muy bien, y que hablando de asociación necesitamos ver más de Max Meyer, ¿no? Que parecía ser el robo del mercado la temporada pasada, pero se convirtió en el robo para el Crystal Palace con 29 apariciones, solo un gol y 2 asistencias. Vamos, Max Meyer, por favor, necesitamos mucho más de ti. Y además que después del mercado tan inactivo, el mercado de fichajes no significa que si fichaste a muchos jugadores será directamente proporcional a tu posición en la tabla. Ellos no ficharon mucho, realmente trajeron lo más posible a la calidad para Roy Hodgson, pero no creo que eso sirva muchísimo. Digo, Gary Cahill como tu gran central, no es que sea un mal central, pero ya pasaron los mejores años de Gary Cahill, así que los veo en el descenso. Seguimos hablando de la lucha por no descender, pero creo que se salvará el campeón de la segunda división en la temporada pasada, el Norwich City. Este equipo tiene aspectos muy interesantes. Sin duda alguna, la zona más fuerte del campo es el centro, y ahí encontramos a alguien como Emiliano Buendía, que qué pedazo de jugador. Algunos aficionados se refieren a él como el Zidane del Norwich, literal, digo, estos términos en que lo escuchamos mucho en el mundo del fútbol, pero fuera de la hipérbole, todas las victorias del Norwich City de la temporada pasada tuvieron en el común denominador a Emi Buendía, dando esos pases magistrales, esa asociación con el resto del equipo, con un Timo Pukki, que también ahí encontramos una reinvención de un jugador en el que hace muchos años se tenían muchas esperanzas con el Schalke 04, y ahora vemos esa reinvención con el Norwich City, que también esperarán algo similar con alguien como Patrick Roberts. No me termina de encantar que la central no es sea una realmente fuerte. En la portería traen a alguien como Ralf Farman, hablando de ex hombres del Schalke 04, que creo que puede ser un fichaje muy interesante y tal vez una de las principales razones por las que se salva este equipo. Creo que veremos a Farman en los primeros 5 puestos de los porteros con más atajadas, y por ahí ese Pukki Buendía, y esperando esa explosión de Patrick Roberts que no hemos terminado de encontrar, liderando y salvando a este Norwich City. Hablemos ahora del Brighton, damas y caballeros. Algunos es de los equipos que tienen más colocados en el fondo de la tabla, pero yo veo un cambio de identidad, yo veo un cambio de esperanzas, sobre todo porque cuando tenías en alguien con un estilo tan rocoso y tan defensivo, y además tan viejo, siendo el segundo equipo más viejo de la temporada pasada, con Chris Hutton, llega una figura como la de Graham Potter, y él apuesta más al estilo ofensivo, él apuesta más al espectáculo, él apuesta más a esos jugadores que tiene en ataque, que te genera una buena impresión. Se trae a Leandro Trossard para esto, que es un pedazo de jugadorazo que viene de la Liga de Bélgica, y tal vez él es el hombre que necesitan los que en su momento fuera el fichaje más caro de la historia, Ali Deza, Jahan Bax, Jürgen Locadia, que no tuvieron una excelente temporada, pero viniendo de la Eredivisie, que sabemos que realmente muchos jugadores de la Eredivisie no tienen buena suerte en la Premier League, pues tal vez con un entrenador de estas características que permita más el juego atractivo y menos el de destrucción, podamos ver aquí el salvamiento, y creo que así será. Creo que este Brighton tiene un poco más de un estigma de salvación, de un estigma de un equipo que podrá salir adelante, además con un jugador tan rocoso y que con este espíritu de lucha que traen en Aaron Moy proveniente del Huddersfield. Creo que esas serán las claves de la salvación de este equipo. En el puesto número 15 hablemos de los Villanos, otros equipos recién ascendidos y que coloco inclusive arriba del campeón, sobre todo por lo que hicieron en el mercado de fichajes. Ya decía que no es directamente proporcional a lo bien que lo harás o lo mal que lo harás si fichaste a tantos jugadores como este equipo. ¿Y cuántos jugadores fichó? Simplemente 148 millones de euros en inversión para el Aston Villa,
¡Qué locura! Pero aquí vemos una inversión un poco más pensada, menos dispersa, que era como lo que veíamos con el Fulham, con jugadores un poco desconocidos para el mismo equipo, porque aquí tenemos más bien la repesca de los que ya tenían en la temporada pasada y algunos viejos conocidos de la Premier League. Me gusta mucho el fichaje de Tom Heaton, de Matt Target. Quiero ver mucho de Konsa, que es una de las grandes promesas para la central en Inglaterra. También muchísimo ojo a que llegue alguien como Tyrone Mings. Y adelante yo quiero ver la asociación de Jack Grealish, que sin duda es el mejor jugador de esta plantilla, pero no lo coloco como el jugador clave, porque junto a McGinn vamos a intentar darle balones a Wesley, porque pierden a Tammy Abraham, que le significó 25 goles la temporada pasada a este equipo, y llega Wesley, que él anotó 10 la temporada pasada con el Brujas, y ahora él es el hombre de referencia en ataque para los villanos, y necesito que él es el que anote esos más 10 goles para este Aston Villa, y lo veo que lo logrará, y por eso les doy la salvación. Aquí todavía seguimos hablando de la lucha por el no descender, y terminamos con el siguiente equipo, el Southampton. Hasta este puesto creo que estamos hablando de los equipos que estarán luchando hasta la última fecha por no descender. Si me apresuran hasta el puesto 13, pero igual vamos a incluir el puesto 13 con el Southampton. Como con el Brighton hay un cambio de paradigma, hay un cambio después de que Mark Hughes tenía hundido a este equipo, que no ganaban en St. Mary's hasta diciembre. Su primera victoria en casa llegó hasta diciembre, literal casi llegando a la mitad de la temporada, y llega Hasenhuttl a cambiar completamente. El mismo James Ward-Prowse dice: este entrenador nos vino a dar frescura, nos vino a dar un panorama en el que podamos evolucionar, también cambiando a un esquema de una línea de 5, que eso también ayudó muchísimo a distintos jugadores. Puesto en el medio campo a James Ward-Prowse, que vimos cada vez más la mejor versión del inglés, y por supuesto Nathan Redmond, que a él lo coloco como el jugador clave. Redmond, quien fue nombrado el mejor jugador de la temporada pasada para el Southampton, necesita más de esa explosión, de esa asociación, de esas asistencias, de esos goles, llegando el balón para Danny Ings, que también encontró su mejor versión desde que lo habíamos visto con el Burnley, esperando que las lesiones se lo permitan. Y Che Adams, que él se mandó 22 goles la temporada pasada, y una dupla Ings-Adams suena bastante interesante, proveído por balones de James Ward-Prowse y de el mismo Nathan Redmond. Buen augurio para el salvamento de los Saints. Y en el puesto 13 ya decía, vamos a incluirlos por la lucha por el no descenso, el Burnley. Que el Burnley sabemos que es un equipo que raya en la humildad, que raya en el trabajar con lo que tenemos, siendo el fichaje más importante para ellos Jay Rodríguez, regresando a casa, JJ el avioncito. Sean Dyche saben que es un entrenador que a mí me gusta bastante, cómo ha trabajado con esta plantilla, literalmente construyendo un equipo que se ha convertido al menos en uno de los sólidos y de los problemáticos para el resto de los equipos. Pero el gran problema del Burnley vino sobre todo al final de la temporada pasada, y esto debe cambiar, porque parece que estamos viendo más una regresión, y es lo último que necesita hacer el Burnley. Este mercado de fichajes no ha sido el más alentador de los últimos años, realmente creo que ha sido el más pobre. Por eso voy a rescatar como el jugador clave a Matej Vydra. De él se esperaba muchísimo más la campaña pasada, y solo lo vimos aparecer como titular en 3 partidos y solo se mandó un gol. Vamos. Hay que rescatar a este jugador para que sea la pareja de Barnes, de Wood, y también muchísimo ojo a Dwight McNeil, que en él encontraron a un joven promesa en el que hay que seguir confiando y seguir trabajando, construyendo alrededor de él, y creo que les va a funcionar para ser un equipo que estará deambulando por el no descender, pero va a hacerlo. Y estoy hablando hasta este punto, yo creo que una diferencia con el último puesto en el descenso, yo creo que de unos 6-7 puntos. Ahora hablemos del Watford en la siguiente posición. La gran sorpresa de la temporada pasada, al menos al inicio, porque al final solo cosecharon un triunfo en sus últimos 6 partidos, y también incluyendo la paliza que le pusieron en la final de la FA Cup a los dirigidos por Javi Gracia, que él de a poco fue trabajando en un equipo en el que había realmente muy pocas esperanzas. Yo lo colocaba en el descenso la temporada pasada, y ahora miren, lo veo un equipo más trabajado, más congruente, y que además trae las piezas que estaba esperando. Número 1, retener a alguien como Abdoulaye Doucouré, por eso lo coloco como el jugador clave, asociado en el medio campo de Will Hughes, que ha tenido una progresión bastante interesante. Etienne Capoue, que también espera un poco más de este mediocampista, y ahora traen la explosividad y vertiginosidad, esto me encanta, de Ismaïla Sarr, proveniente del Stade Rennais, que creo que es un jugador que, a diferencia de los Joelinton y Alain Saint-Maximin sobre todo, veo en Ismaïla Sarr a ese jugador que todavía hay que trabajar, pero en Javi Gracia al entrenador
jugador indicado para trabajarle y con las piezas que tiene el Watford en este equipo. Si bien la delantera no me termina de convencer entre Troy Deeney y Andre Gray, que creo que entre ellos desaprovecharon muchísimas oportunidades la temporada pasada, al menos le va a ser suficiente para ser un equipo que descanse en la comodidad de la media tabla y por ahí a lo mejor se cuele otra vez en una semifinal, ya sea de la Copa o de FA Cup, algo por el estilo. Ahora hablemos del Bournemouth. Muy similar al Burnley, también se cree que hay una regresión con este equipo y sobre todo lo vimos la temporada pasada. Hay que decir que en octubre ellos estaban colocados en la posición número 6 y no solo eso, convirtieron en el primer equipo número 6 en tener la mayor cantidad de puntos a esas alturas de la temporada. Hasta ahí todo parecía miel sobre hojuelas hasta que en sus siguientes 12 partidos perdieron 10 de ellos. Damas y caballeros, el Bournemouth de Eddie Howe ha ido evolucionando, ha ido cambiando bastante. Lo que más me gusta de este equipo es el centro del campo y aquí veo la gran clave, hablando sobre todo de Jefferson Lerma. Lerma se convirtió en uno de los contenciones más duros de pasar para el Bournemouth y ahora le añades a la mezcla a alguien como Philip Billing de características muy similares con un poco más de manejo de balón y la capacidad de poder contar, o la bondad mejor dicho, de poder contar con Lewis Cook, que se notó la diferencia cuando este jugador no estaba presente. El medio campo gana un plus. Además, qué importante retener a Ryan Fraser creando oportunidades a diestra y siniestra. Goles para que los meta Callum Wilson, otro jugador que era clave retenerlo y seguir trabajando y seguir evolucionando ahora con un mediocampo mucho más sólido. Si bien la defensa también es uno de los comunes denominadores de estos equipos en la Premier League, que realmente no se mejoró mucho en la defensa. Nathan Ake, que también se quede en este equipo, es sumamente importante, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes para esta plantilla y por eso los veo más que yendo hacia atrás, yendo hacia adelante. Hablemos de la pelea por los puestos europeos. Sí, desde la posición 10, aquí estoy hablando de una diferencia de 6-7 puntos por Europa y UEFA Champions League, comenzando con el Leicester City. Yo sé que muchos de ustedes esperan mucho más de este Leicester City a diferencia de su servidor. Yo el gran problema que veo con este Leicester City es, hablando como con el Bournemouth y otros equipos, es que con la defensa no se mejoró bastante. Es más, si nos ponemos muy estrictos, se empeoró perdiendo a Harry Maguire y eso no es un buen augurio. Pero en la delantera, las bromas con el Arsenal, que tenían una muy mala defensa, pues las podemos aplicar con el Leicester City, porque sabemos que Jamie Vardy estaba buscando un compañero en ataque. Le traen a Jose Pérez y para generarles oportunidades a estos dos delanteros tienes a James Maddison, que sabemos que la rompió la temporada pasada, siendo el jugador que junto a Eden Hazard más oportunidades de gol creó en la Premier League. También a Yuri Tielemans, que se convierte en el hombre récord de este equipo, y para estar asociándose con James Maddison también le sumas a la mezcla a alguien como Dennis Praet, en Didi, que también que infravaloró está este jugador y yo creo que esta podría ser la última temporada si sigue con ese crecimiento. Ya lo vería migrando a uno de los grandes equipos o con mayores pretensiones económicas, a menos que terminen puestos de Europa y ya sería un tema para discutir. Así que sí, este Leicester City, si bien creo que evoluciona en el apartado ofensivo y para Brendan Rodgers, no sé si Brendan Rodgers pueda dar ese paso adelante con lo que tiene actualmente, sobre todo en el apartado defensivo. Por eso los veo en el 10, pero luchando muy bien, sobre todo con equipos como el del puesto número 9, el West Ham United. Así es, los Hammers los coloco en la posición número 9. Este equipo lo veo mucho más completo, a diferencia del Leicester City, sobre todo porque en la defensa vimos una muy buena dupla con Balbuena y con Diop. Adelante de ellos Declan Rice, ahí formando un tridente muy interesante de apartado defensivo. Y ahora hay que hablar de lo que han evolucionado en el apartado del medio campo hacia arriba, muy similar a Leicester City, sobre todo porque se va Arnautovic, pero traes a alguien como Sebastian Haller, que se convierte en uno de los mejores fichajes para mí, a priori, seguramente lo verán en mi top de los mejores fichajes para la Premier League, Sebastian Haller. Y también traes a Shetty, que él, proveniente del Basel, vienen a ser los dos delanteros idealmente para este West Ham, intercambiando dos roles bastante diferentes. Probablemente veremos cada vez menos minutos para el Chicharito, pero sabemos que Chicharito se convierte en un jugador bastante importante, sobre todo viniendo desde la banca para este West Ham. Felipe Anderson, qué jugadorazo, necesitamos más de Felipe Anderson, damas y caballeros, más consistencia, sobre todo lo vimos en 34 apariciones la temporada pasada, pero en la mitad de ellos creo que vimos el verdadero nivel de Felipe Anderson. Y hablando de jugadores clave, antes de hablar de mi jugador clave Manu Lanzini, Pablo Fornals, que Fornals tal vez no, los
goles y las asistencias no te hablen de un jugador rompequinielas, de un jugador que atrae todos los reflectores. Al contrario, él es de esos jugadores que tras bambalinas opera y se convierte en el motor y corazón de los equipos. Lo hizo así con España. Bueno, ahí sí ya ganó muchos reflectores, como sorprendió al mundo un jugador como Fornals junto a Fabián Ruiz. Ahora viene este West Ham a emparejarse con ese Felipe Anderson, a proveer de balones a Sebastián Haller o a Yeti. Y damas y caballeros, Manu Lanzini. Manu Lanzini al 100% de su capacidad. Tal vez lo olvidaron porque estuvo lesionado la temporada pasada, pero se convierte prácticamente en automático, al 100% en el mejor jugador del West Ham, y es al Manu Lanzini que queremos ver para esta plantilla. Lo volveremos a ver, esa será la clave, si está al 100 o no está al 100, o si ya no vuelve a ser ese Manu Lanzini de hace 2 temporadas. En el puesto número 8, yendo un puesto hacia atrás respecto a la temporada pasada, los Wolves, a pesar que creo que mejoran respecto a la temporada pasada, pero sí los equipos de arriba creo que tienen un poco más de argumentos. Los Wolves, que sabemos que también es un equipo que Nuno Espíritu Santo ha formado de pies a cabeza, uno de los más atractivos de la Premier League, desde la portería, pasando por la central, la cual se ve reforzada por Jesús Vallejo, que tiene una misión y que es demostrar ese potencial y ese techo que nos mostró en la Bundesliga y que no pudo con el Real Madrid, al menos es una sesión. En el medio campo, que es donde se genera la magia, con Rubén Neves y por supuesto João Moutinho, que con sus 33 años parecería que ya se está terminando su carrera, pero nombrado el mejor jugador de la temporada pasada del equipo. Y João Moutinho sigue repartiendo 8 asistencias la temporada pasada y es un espectáculo para hacerle llegar los balones a Diogo Jota y por supuesto a Raúl Jiménez, el hombre récord. Raúl Jiménez, Diogo Jota, esta asociación sumamente interesante, que se pone todavía más interesante. ¿Qué sucederá si Patrick Cutrone viene a hacer un recambio desde la banca o viene a emparejarse o más bien a triplicarse? No lo sé, con estos dos delanteros. Adama Traoré, que sabemos que es un excelente driblador y que era el fichaje récord de este equipo, pero lo vimos en todos lados la temporada pasada y en todos lados no funcionó. Así que es momento de que estos dos jugadores sigan en esa tónica, que Cutrone se convierta en ese revulsivo, que João Moutinho, que Rubén Neves sigan montando su espectáculo. También mención honorífica a gente como Johnny y por supuesto Doherty, que también participó en 8 goles y 8 asistencias la temporada pasada. Estos Wolves creo que evolucionan, pero hay un equipo que evoluciona más que ellos para mí. Damas y caballeros, el Everton. El Everton se convierte en la plantilla que yo voy a nombrar, que creo que en la posición 7 me gustaría ponerlos inclusive más arriba a los muchachos de Marco Silva. De pies a cabeza es un equipo que me agrada bastante. Sí, otro equipo que la posición más débil creo que es la central, y sobre todo perdiendo a Kurt Zouma. Y la lateral por izquierda, Lucas Digne, que también creo que se convierte en uno de los mejores laterales por izquierda la temporada pasada por lo menos. Ahora con Sidibé por derecha, que tengo mis dudas de cómo se acoplará a la Premier League. El medio campo, que gana muchísimo con Ramin a pesar de perder a Idrissa Gana Gueye. La permanencia de André Gómez. Y hay que hablar más adelante del talento en ofensiva, porque está Bernard, porque está Richarlison, porque está Gylfander Sigurdsson y por supuesto el hombre que creo que va a marcar la diferencia con este equipo, Moise Kean, porque estaban buscando un referente en ofensiva desde que perdieron a Lukaku, no lo encontraban, probaron con Tosun y ahora llega Moise Kean, que creo que es un hombre con una misión, porque sabemos los insultos racistas que recibía en la Serie A y cómo demostraba con minutos, con goles, con apariciones con la Juventus, que era el hombre que se podría convertir en el futuro de la Vecchia Signora del Calcio. Le dicen, por favor, sal por aquí, y el Everton le dice, por favor, entra por acá y te conviertes en nuestras esperanzas. Un jugador joven, talentoso, con gol, y que me lo emparejas a los que he mencionado anteriormente, y creo que Moise Kean va a ser el hombre a seguir de la sorpresa de los underdogs. Es un hombre con una misión y va a impulsar al Everton a los puestos mínimo de UEFA Europa League, porque adelante de ellos, y estuve a nada de colocar al Everton sobre el Chelsea. El Chelsea es una interrogante. De los Big Six de la Premier League es el que definitivamente se convierte en una interrogante, porque sabemos la situación, pierden a Mauricio Sarri, y para calmar un poco las aguas, porque también Eden Hazard deja las filas de este equipo, traen a Frank Lampard. Frank Lampard es un ganar o morir, literalmente. Obtienes a un entrenador que demostró cosas muy interesantes con el Derby County y que trabajó con algunas de las piezas importantes de la academia, que es uno de los focos para esta temporada, la academia del Chelsea, y acompañado de Jody Morris. Hablaremos un poco más adelante de esto. Si bien yo creo que es una decisión que te puede explotar en las manos o convertirse en una gran elección y llevarlos hasta cuarta, tercera posición, lo ideal sería mantener la tercera posición de la temporada pasada.
es complicado porque sí, el equipo se ve sancionado, pierden a su mejor jugador y ahora viene un cambio de paradigma. Ahora apostemos a la que yo durante años les he dicho es una de las mejores canteras del fútbol inglés, y justamente veremos en la plantilla a jugadores como Ruben Loftus-Cheek, como Callum Hudson-Odoi, que la labor de renovarlo aún no se ha completado, pero parece que está cada vez más cercana. Tenemos a gente como Reece James, que aparenta ser un lateral con muchísima proyección. Vemos a gente como Mason Mount y adelante Tammy Abraham, la lucha por la delantera entre Abraham, Giroud y por supuesto Batshuayi. Pero el jugador clave para mí será Christian Pulisic, que se convierte prácticamente el único fichaje junto a Mateo Kovacic, a pesar de que ya aparecen los fichajes y tenemos que marcar técnicamente como ese registro para esta temporada. Christian Pulisic se convierte en el hombre que debe ser el espectáculo, la atracción, las asistencias, los goles, el asociarse con Tammy Abraham, con Willian, atrás de él si sea Mateo Kovacic, si sea Jorginho, si sea Kanté, si sea Mason Mount, si sea Ruben Loftus-Cheek, que una pelea en el medio campo que solo habla de lo sano que va a estar ese medio campo, esa competencia y de lo que positivo que tendría que ser. Además también Ross Barkley se está mandando un pretemporadón y vamos a ver cómo sigue evolucionando junto a Frank Lampard, jugador que lo han equiparado en su momento a Frank Lampard, lo llamaban el nuevo Lampard desde que estaba con el Everton. Y ahora esa oportunidad de cambiar ese paradigma, de apostar por la academia, pero parece que es un año de transición y un año de prueba. Solo espero que no sea un despido de diciembre, enero, si las cosas no van saliendo bien. Porque sabemos que eso sucede muchísimo y además con todo esto la academia, el gran hombre detrás, hay que decir que es Jody Morris, que él es el hombre que estuvo detrás de ese cuádruple en el Chelsea juvenil, en el que en el 2017-2018 hizo algo nunca antes visto, y ojo que esos jugadores que he mencionado estuvieron con Jody Morris. Será muy importante para que Frank Lampard logre adaptarse y logre el objetivo. Que el objetivo realmente sería estar más arriba, pero más arriba está el Manchester United. Y al Manchester United, entre estos últimos tres equipos que he mencionado, lo que había pensado originalmente era colocar al Everton en quinto, al United en séptimo y al Chelsea dejarlo en sexto. El Manchester United fichó al central más caro de la historia, que va a ser muy importante, que ayude a resolver los problemas en defensivos que tiene esta plantilla y a aligerarle un poco la carga a David De Gea. Traen a Aaron Wan-Bissaka, que para mí es uno de los mejores fichajes del mercado para esta temporada, no solo en Inglaterra, pedazo de lateral por derecha, y por la pretemporada nos ha dado mucho que hablar. Pero el medio campo necesita esa renovación, no se pudo hacer. Paul Pogba parece que se queda a la fuerza, hay una vibra negativa con la directiva. El mismo Paul Pogba que intentaba salir, sabemos que quería salir al menos. Lukaku fuerza su salida, así que yo diría que el Manchester United, muy similar al Chelsea, tendría que apostar por la juventud, apostar por Marcus Rashford, apostar por McTominay, apostar por Martial, apostar por Aaron Wan-Bissaka, apostar, ¿por qué no?, por el mismo Mason Greenwood. Es la oportunidad ideal. No sé si eso le significaría un buen resultado, pero yo veo el escenario en el que Ole Gunnar Solskjaer inclusive es despedido por ahí de diciembre-enero porque ya no puede mantener el wheel y llega un entrenador que pueda sacar eso. No sé qué entrenador sería, pero creo que es el que los podría llevar a la quinta posición y puestos de UEFA Europa League, porque delante de ellos va a estar el Arsenal, que el Arsenal parece que ha cambiado muchísimo y la misión es mínimo estar en la UEFA Champions League. Algunos lo colocarían inclusive puestos más arriba, pero ya saben los otros tres equipos que vienen. Me gusta mucho la evolución, la defensa creo que no cambia mucho. Sócrates sabemos que es un buen central, pero no es un central que te va a hacer cosas como las que hizo Virgil van Dijk, ¿no? Como las que te hace la mancuerna de centrales del Tottenham. Es más un central sólido que ya está yendo más hacia abajo que hacia arriba. Traen a David Luiz, que sabemos que es una incógnita total en defensa. Es un jugador que no te trae garantías, pero un jugador que puede hacerle llegar el balón a los mediocampistas y sobre todo a tus atacantes, que es donde han mejorado exponencialmente este Arsenal, que también por el lateral por la izquierda traen a alguien como Kieran Tierney, que tiene un potencial sensacional. En el mediocampo, Dani Ceballos, que muy similar a Moise Kean, es un hombre con una misión, él está cedido. Tenemos a gente como Lucas Torreira, que parecía que se iba, que no se iba, al final se queda y sabemos que es uno de los hombres más importantes de esta plantilla. Mesut Özil, que no sabemos si se va o se queda. Yo vería más que Dani Ceballos toma su rol y vemos más un Granit Xhaka, Lucas Torreira en un cambio de un 3-5-2 a un 4-3-3, en el que ese tridente en ofensiva en automático se convierte en uno de los más espeluznantes del fútbol europeo, porque si algo necesitaban Pierre-Emerick Aubameyang y Alexandre Lacazette era otro hombre que les trajera goles, y traen al goleador de la liga junto a Kylian Mbappé, traen a Nicolas
Pepe, que es un jugador que te puede partir una defensa a la mitad, es un cuchillo caliente esperando entrar a la mantequilla de las centrales que he mencionado en este video. Un equipo que va a buscar marcar muchos goles porque sabemos que probablemente estará recibiendo muchos. Por eso los veo en la cuarta posición y puestos de UEFA Champions League. Y la gran pelea por el título estará para mí entre 3 equipos, y en el puesto número 3 el Tottenham Hotspur, que sí, yo veo esa evolución, por eso los veo yendo a esa tercera posición, una posición respecto a la temporada pasada, porque el equipo ha mejorado, el mercado de fichajes por fin le ha traído alegría al Tottenham de Mauricio Pochettino, sobre todo con el fichaje récord de Tanguy Ndombele. Tenemos a Giovanni Lo Celso y tenemos a Ryan Sessegnon como las grandes apuestas de este equipo. Por ahí ese 4-3-3 que se plantea se podría ver bastante interesante, en el que Ryan Sessegnon inclusive se podría convertir en un extremo por izquierda, y eso significaría ver a Dele Alli en la banca, que tampoco no se sorprenda. Una de mis predicciones va a ser que Dele Alli va a perder su titularidad. ¿Se cumplirá? Ya veremos. Christian Eriksen por lo pronto se queda, pero si se llega a ir, está Lo Celso, está de toda la gente que ya conocemos. Los grandes problemas para este equipo es la mancuerna de centrales, que sigan manteniendo esa consistencia, sobre todo lo que es Jan Vertonghen y Toby Alderweireld, y que Davinson Sánchez comience a mostrar esas mejores versiones, porque se ha convertido en un central sumamente inconsistente. La lateral por derecha, que pierden a Kieran Trippier, así que la apuesta será entre Serge Aurier y Walker Peters, que vamos a ver cómo sucede eso. La lateral por izquierda, la lucha va a ser muy interesante, y si al final terminas utilizando a Ryan Sessegnon como un lateral con muchísima subida en ofensiva, el medio campo, que también las opciones con Ndombele se convierten en muchas y muy interesantes, pero el hombre clave para mí va a ser Heung-min Son, porque Harry Kane, sabemos que Harry Kane es un delantero capaz de ser un jugador de más 25 goles, pero creo que ya entró en un lado que ningún jugador quiere entrar, que se llama ser injury prone. ¿Qué significa esto? Que Harry Kane está tocado. Harry Kane suele lesionarse, y si vemos otro escenario en el que Kane queda fuera 2 meses, 1 mes, 3 meses, toda la temporada, tienen que salir los nombres como Heung-min Son, y que se convierta en ese goleador, que se convierta en ese referente, que se convierta en ese jugador en el que puedan cargar las ilusiones a equipos como el Tottenham, acompañado por supuesto de Christian Eriksen, de Giovanni Lo Celso y de los que hemos mencionado anteriormente. Por eso creo que van a llegar a la tercera posición, y más por el mérito de los que vienen adelante de ellos, porque sí, Carlos, ¿quién ves como campeón? Porque automáticamente cuando resuelva a quién pongo en la segunda posición, sabrán a quién colocaré como campeón. La gran duda, damas y caballeros, y como la temporada pasada yo aposté porque Liverpool ganaba la Premier League, esta temporada apuesto a que Liverpool gana la Premier League. Y voy a explicar por qué. Primero, comenzando con el Manchester City, sobre todo porque va a ser una predicción extraña, seguramente los pocos que yo creo esto, porque el Manchester City mejoró bastante con el mercado de fichajes. Por izquierda hay muchas interrogantes. Zinchenko es un cumplidor y a mí me encanta como lateral, y traen a otro lateral que me encanta como lo es Angelino, y les estuve hablando durante toda la temporada de Angelino y su temporada con el PSV Eindhoven, y con Benjamin Mendy, que cuando está sano es un tremendo lateral por izquierda, así que la pelea se pone interesante. Tienes una pelea también muy linda por la lateral por derecha entre Joao Cancelo y Kyle Walker, que ya les planteaba yo que, ojo, que yo creo que vamos a ver el 3-5-2 y con un Walker como central en la temporada al menos más de una ocasión, y Joao Cancelo convirtiéndose en ese lateral con mucha llegada, que es lo que lo solemos ver, que el apartado defensivo es lo que más dudas genera, pero no es que Pep Guardiola tenga que defender mucho sin el balón, ¿no? Lo hemos visto esto. La central, si bien no cambia, solo pierden a Vincent Kompany. Ojo con la continuidad de Aymeric Laporte, que si bien tuvo errores que marcaron sobre todo su temporada de UEFA Champions League, en la Premier League fue uno de los mejores centrales de la liga, damas y caballeros, no se equivoquen, protegidos con alguien como Ederson. El medio campo no les puedo vender mucho porque ya sabemos que está Kevin De Bruyne, está Bernardo Silva, está Phil Foden, está el Chino Silva, y por supuesto está Fernandinho, que ahora tiene su recambio generacional llamado Rodri, un jugador muy a lo Pep Guardiola, y que se convierte también en uno de los fichajes más caros en la temporada para la Premier League, y con razón, porque desde que buscaba a Jorginho Pep Guardiola quería encontrar a ese recambio para Fernandinho, lo encuentra en Rodri, creo que lo encuentra muy bien. Si es este 4-3-3, entonces también pensaríamos en Bernardo Silva como ese extremo por derecha, detrás de ellos Kevin De Bruyne, y hacia el Chino Silva, y la posibilidad de que Phil Foden gane ese puesto sobre el Chino Silva, que sabemos que es su última temporada con el equipo. Raheem Sterling, que fue uno de los mejores jugadores de la temporada pasada por izquierda, y la delantera Kun Agüero, la pelea con Gabriel Jesús. Pero damas y caballeros, ¿por qué creo que a pesar de este equipo ha mejorado? ¿Por qué creo que perderán la liga? Porque creo que tienen que enfocarse en la Champions League. La Premier League yo hasta la podría decir que sabemos que siempre se tiene que buscar ganar,
Pero si tienes una balanza y solo puedes escoger una, idealmente tienes que escoger dos, como un equipo como el Manchester City, es hora de ya ganar la Champions League como equipo y como Pep Guardiola, que es lo que siempre le critican los anti-Pep Guardiolas de este entrenador, y ya con argumentos, sí, ya tienes que volverla a ganar, ya tienes que ser ese entrenador que no tenga ese ratio, ya saben, este porcentaje tan alto de derrotas en las fases de eliminación. En los 5 últimos partidos de eliminación directa en la UEFA Champions League solo has ganado 2. Eso ya es bastante peligroso. Tienen que enfocarse en esto. La Champions League ya la ganó el Liverpool y el campeón para mí será el Liverpool, porque como el Manchester City se tiene que enfocar en la Champions League, el Liverpool se tiene que enfocar en la Premier League. Sí, no ficharon mucho realmente, más a futuro y más a largo plazo, pero el equipo línea por línea es espeluznante. Sí, me hubiera gustado un mejor acompañante para Virgil van Dijk, pero la pelea entre Matip y Joe Gómez tiene que resultar en el escenario en el que uno de ellos se convierta en un muy buen acompañante para Virgil van Dijk. Dos de los mejores laterales en la actualidad. Tal vez el mejor portero en la actualidad junto a Marc-André ter Stegen y por supuesto Jan Oblak. El medio campo, las opciones sobran. Tienes a Fabinho, tienes a Keita, tienes a alguien como James Milner y por supuesto tienes el regreso de Alex Oxlade-Chamberlain, que te trae una dinámica diferente a los mencionados anteriormente. Y adelante tienes al tridente que se marcó 28 goles con Salah, 26 con Mané y 16 con Roberto Firmino, que no tienen así alternativas como se planteaban, se pedían como Timo Werner o el mismo Nicolás Pepe, pero sí están Origi y Satsiri, que sabemos que Origi se convirtió en el gran héroe de la temporada, al menos del cierre de la temporada pasada, y por eso le significa su renovación y su permanencia. Veremos si se puede convertir en ese hombre de confianza viniendo desde la banca. Y Satsiri, que él se mandó 6 goles, los mismos que Virgil van Dijk, sobre todo desapareció al final de la temporada. Es su oportunidad de demostrar que no fue un chispazo, que nunca lo fue y que puede convertirse también en ese hombre de confianza para el Liverpool, y yo creo que lo hará. Y yo creo que el Liverpool va a demostrar cómo es ese equipo consistente y cómo ese heavy metal fútbol de Jürgen Klopp seguirá evolucionando y seguirá avanzando ahora con más consistencia y con esa hambre, con ese vacío en el estómago de ya es hora de ganar la Premier League y vencer al Manchester City, que si bien yo creo que el equipo mano a mano está un peldaño arriba que el de Liverpool, esta es la temporada para ponerse en la misma posición que el City y decir: no, damas y caballeros, esto se acabó. Y el Liverpool gana además la Premier League en un año como 2020, ¿no? Que se ve muy bonito. 2020, Liverpool campeón de la Premier League. Pues esas son mis predicciones de la Premier League, damas y caballeros, en la sección de comentarios. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es el jugador clave por cada equipo? ¿Qué jugador clave dirías para un equipo? ¿Qué equipo crees que sorprenderá? ¿Qué equipo crees que decepcionará? Y por supuesto en la sección de comentarios me puedes compartir del 20 al 1, del 10 al 1, los descensos, puestos de Europa y el campeón. Todo eso lo puedes hacer. Te invito a que lo hagas, te pido que lo hagas por favor, para que siga creciendo Casa Deportes y que este video llegue a muchas personas. Esta predicción tuvo mucha labor por detrás y estuve intentando retenerme de no hablar y hablar, porque les juro que podría hablar de los 20 equipos 10 minutos por equipo. Carlos, entonces, ¿por qué no haces previas equipo por equipo? Porque hay poco tiempo con el mercado de fichajes, damas y caballeros, que lo puedes seguir aquí en Casa Deportes con hashtag oficial y el MDF, y hay más videos como este. Se vienen obviamente las predicciones de la Liga, la Bundesliga y la Serie A, y mucho más contenido aquí en Casa Deportes, dedicado a la casa familia, dedicado al mundo de los deportes, dedicado al mundo del fútbol, el cual continúa en mis redes sociales enlistadas en la descripción del video: Twitter, Facebook, Instagram y los directos en Mixer, para que sigas el análisis, los datos, las estadísticas, las opiniones, las dinámicas que siguen por ahí en redes sociales, y por supuesto aquí en YouTube, que si te gustó este video me dejes un like, porque eso ayuda muchísimo. Si no te gustó, déjame un dislike y dime por qué no. Y si te gustó mucho el canal y no estás suscrito, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos, los cuales también comparto manualmente en las redes sociales, y una razón más para seguirme por ahí. Damas y caballeros, una temporada más de Premier League, temporada 2019-2020. Espero que la disfruten, que me acompañen durante toda esta temporada, donde les aseguro que habrá muchas sorpresas aquí en Casa Deportes. No olviden comer frutas y verduras, disfrutar de la mejor liga del mundo y que nos solemos.